Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Vamos a hablar sobre el llamado, y específicamente sobre el llamado del profeta Jeremías, que a través de él podemos descubrir muchas cosas acerca del llamado. Así que yo quiero sobre todo que las personas que dicen, sienten, creen o piensan que Dios los ha llamado o tienen la convicción de que Dios los ha llamado, esta mañana revisen su llamado. Revisen su llamado, revisen exactamente en qué consiste su llamado a la luz de los principios que enseñan las Escrituras sobre el llamado. Y las otras personas pues que no sienten que Dios los haya llamado, que también revisen a ver qué es lo que realmente está pasando en sus vidas y si realmente no tienen un llamado. Pero la Biblia dice que todos tenemos un llamado. A los que antes conoció, a estos también llamó. El asunto es que muchas veces no respondemos a ese llamado o no sabemos escuchar ni comprender este llamado. Pero vamos en esta mañana al libro del profeta Jeremías y vamos al capítulo 1 y leemos del versículo 4 al 11. Jeremías 1 del 4 al 11. Dice la palabra de Dios. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Una de las cosas que yo veo que ignoran con mucha facilidad es que el llamado de Dios a un ministerio no depende de que lo apoyen o que no lo apoyen. No dependen de que los grandes maestros y los grandes ministros estén o no estén de acuerdo. Dios es soberano en su llamado. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de edificar a los santos. Eso lo hizo Dios sin pedirle permiso a nadie, sin consultar con nadie. Eso es algo que solamente está en la mente y en el corazón de Dios. Y es de inalcanzable comprensión. Escuche, usted no puede nunca comprender por qué Dios llama a alguien al ministerio. Usted no puede tener unos parámetros para decir cuándo sí y cuándo no una persona ha sido o debe ser llamada por Dios. Y eso yo personalmente veo que a los grandes maestros de la doctrina se le olvida y toman los ministerios como un debate al cual podemos examinar y decir si son o no son llamados. ¿Cuánto nos hace falta un consejo como el de aquel Gamaliel, que hasta donde yo entiendo fue el maestro del apóstol Pablo, que cuando encontró a todos los fariseos, intérpretes de la ley, escribas y doctores de la ley, cuestionando si el ministerio de Jesús era de Jesús o era de Dios o no era de Dios o si era no sé qué, él con total sabiduría dio un consejo que yo veo que la gente no sigue.
Yo veo que la gente no sigue frente a todos esos cuestionamientos de por qué Dios llama a si es pastor o no es pastor, si es maestro o no es maestro, si es esto, si es lo otro, y hacen unas elucubraciones como si ellos fuesen Dios para saber. Y este sabio Gamaliel, en medio de esa discusión acerca de si Jesús era de Dios o no era de Dios, si había que matarlo o no había que matarlo, o si había que matar también a los seguidores, porque ya lo habían matado, pero los seguidores continuaban, Gamaliel dijo sencillito: ¿por qué nos vamos a dar mala vida? Si ese ministerio es de Dios, va a seguir adelante. Y si no es de Dios, pues se va a acabar. Y tomó una cantidad de ejemplos y dijo: la otra vez se levantó un hombre que se llamaba Teudas y arrastró consigo a un poco de gente. Claro, porque hay gente que tiene carisma, hay gente que tiene cierta energía, hay gente que tiene una capacidad de engatusar. Y todo eso pertenece a las capacidades humanas. Y él decía: ese Teudas se levantó, engatusó a un poco de gente, pero luego se murió y todo el mundo se murió y ya todo eso se acabó. Todo ese ministerio se acabó, todo ese ministerio terminó. Entonces dejemos eso quieto, dejemos a esos cristianos quietos, que si eso no es de Dios, ese ministerio se va a acabar, eso se va a morir. Pero si es de Dios, no sea que nos encontremos luchando contra el mismo Dios. Y aquí Dios habla a Jeremías, aún en contra de los sueños, planes, iniciativas y propósitos que el mismo Jeremías en su corazón se haya podido trazar en su temprana edad, en su juventud. La palabra niño, dicen los estudiosos, que hay varias palabras para niño en el hebreo, y que este es un niño como que un preadolescente, lo que diríamos hoy que Jeremías es un preadolescente que podría tener entre 13 y 14 años cuando Dios le hace este llamado. Otros dicen que la palabra se refiere a que todavía no ha llegado a los 30 años, que es la etapa donde un hombre en esa época judía se consideraba mayor de edad. Pero en todo caso, él está diciendo que él es un niño. Pero por encima de todo lo que él está diciendo y de los parámetros religiosos que había en ese momento, porque podemos ver claramente que había un parámetro religioso, y es que un profeta tenía que ser mayor de edad. Ese era un esquema que había, eso era un parámetro que había. Para Dios llamar a un profeta, el profeta tiene que ser mayor de edad, y este no era mayor de edad. Entonces Dios le dijo a Jeremías en su llamado: antes que te formase en el vientre te conocí. El llamado de Dios para Jeremías no se gestó durante la vida de Jeremías ni durante la gestación de Jeremías, sino que fue antes de que el mismo Jeremías existiese. O sea, el llamado de Dios para Jeremías estaba en la mente de Dios antes de Dios formar a Jeremías. Y eso ya es algo que merece la pena que meditemos lentamente para que lo podamos procesar antes de que la mamá y el papá de Jeremías lo engendraran. Ya en el corazón y en la mente de Dios se había diseñado a Jeremías con todo su llamado y con todo su propósito. Antes, dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Miren que a nosotros nos hablan del proceso de santificación y uno enseguida se imagina que eso es un problemón que le viene. O sea, que eso es una tarea de yo cómo voy a hacer para dejar todas las malas mañas que tengo. Si Dios me llama y yo ahora mismo soy ladrón, mentiroso, alcohólico, porque por lo general nos referimos a esas cosas, ya. No nos referimos a que soy tramposo, envidioso, mentiroso, problemático, llevador de la contraria. No, eso está bien que sea así. El problema es que yo sea ladrón, que yo sea adúltero, que yo sea alcohólico, que yo sea drogadicto, que yo sea
etcétera, etcétera. Entonces siempre cuando sentimos que Dios nos llama, decimos, no, eso no puede ser, porque si Dios nos llama tiene que ser para vivir en santidad. Y eso es cierto, pero yo cómo voy a hacer si yo no, eso no es conmigo, o sea, yo no puedo con eso. Y Dios está diciendo, no, ese proceso de santificación que la Biblia realmente, la palabra ha sido traducida a santificación, pero realmente la palabra agios es separación. Antes de que tú nacieses, yo te aparté. Antes de que tú nacieses, yo te aparté. Hermano, y cuando uno nace, uno anda por ahí con todo el mundo junto y revuelto. Y cuando uno va creciendo, uno anda por ahí juntos y revueltos. Pero llega un momento en que uno se da cuenta que no encaja en ningún lado, que no encaja en ninguna parte, que hay algo más fuerte que uno que lo está separando de las personas comunes y corrientes. Y yo recuerdo haber sentido eso desde muy pequeñita. Yo recuerdo haber sentido, aunque andaba con Raimundo y con todo el mundo. Pero es una convicción interna. Si Dios a ti te ha escogido y te ha llamado y te ha apartado, eso lo hizo antes de que tú existieras y de que existieran todos los concilios y de que existieran todas las iglesias. El llamado de Dios es un decreto soberano y eterno que está por encima de tu propia historia. Estás en la historia de Dios. ¿Dónde está Jeremías ahora? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su historia? Ya su historia terminó, ya su vida terminó, pero aquí estamos estudiando el libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque sobre la vida de Jeremías Dios había tejido una historia que no tiene que ver con Jeremías, sino con Dios. Por eso es que seguimos abramos la Biblia en el libro del profeta Jeremías. Y el de Jeremías no está ni por aquí. Su historia ya terminó aquí en la tierra. Pero nosotros estamos escudriñando el libro de Jeremías y por la eternidad, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es eterna. El llamado es soberano, el llamado es eterno, el llamado está por encima de ti y por encima de la iglesia y por encima de la tierra y por encima de tus sueños y por encima de tus propósitos está el llamado de Dios. Su llamado es soberano. Él te conoció, Él te santificó y Él te envió. Él diseñó tu llamado. Y ojo, tu llamado no es tu sueño. Tu llamado no es tu sueño. Tu llamado no es la realización de tus sueños. Por eso es que hay gente que no ha sido llamada, sino que está soñando que fue llamada. Tu llamado no es tu sueño, no. Te voy a decir algo peor. Tu llamado es la destrucción de tu sueño. O sea, tú tienes tu sueño y cuando Dios te llama, te lo desbarata. Así que estamos mal ubicados. Tu llamado no, ay, sí, eso es lo que yo he soñado toda la vida. Eso no puede pasar, eso es mentira. Eso no es cierto. Tu llamado no es tu sueño, tu llamado es, y no el sueño de Dios, porque Dios no es un soñador. A mí no me gusta decir esa frase que el sueño de Dios. Dios no sueña nada. Dios determina. Dios ejecuta. Dios designa. Dios planea. Los que andamos soñando somos nosotros. Los que andamos soñando somos nosotros. Dios determina una cosa y no hay nada que hacer. Mientras usted viva resistiéndose a lo que Dios determinó, a usted le va mal. A donde todo el mundo le va bien, pero es que usted no iba para allá. En el plan de Dios usted no iba para allá, pero es que para allá va todo el mundo y a todo el mundo le va bien. ¿Por qué me va? Porque ese sueño que tú tienes no hace parte de tu llamado. Así de sencillo. Así que muchas veces, por ejemplo, pensemos por ejemplo en María, que se iba a casar con José. Está feliz, comprometida con su novio, feliz, soñando que va a tener una boda maravillosa, que va a tener tantos niños y se le aparece un ángel ¡fua! Y le dice, vas a quedar embarazada.
Y al rato le dice José, yo no sé cómo vamos a hacer, yo me voy a hacer el loco, pero este matrimonio no se va a dar. A veces cuando Dios nos llama, como dice algún cantante, se desbaratan nuestros sueños, no se consuman nuestros sueños. Segunda cosa del llamado de Dios, y vamos más rápido, el llamado de Dios nos capacita. Y quiero que vayamos al versículo 8 y 9. El llamado de Dios nos capacita. El versículo 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La primera cosa que nos da el llamado es protección. Protección, ¿por qué? Porque precisamente los que son llamados son perseguidos y son atacados. ¿Y por qué son perseguidos y atacados? Por causa del llamado. Eso es súper divertido. Por eso te digo que el llamado no te lo puede confirmar ningún hombre, porque los hombres están puestos para atacar tu llamado, para hacerte dudar de tu llamado. Pareciera que todo se confabulara para que te digan, no, Dios no te ha llamado. Y por eso es que Dios te dice, si tú eres llamado, tú vas a ser perseguido, tú vas a ser difamado, tú vas a ser atacado. No temas, yo te rodeo, yo te protejo, yo te cuido. Lo voy a poner de otro lado. No se meta con nadie a quien Dios ha llamado. No se meta con... Así a usted no le gusta el ministerio de esa persona. No se haga como Gamaliel, déjelo quieto, que si Dios no lo levantó, él solito se cae. ¿Para qué lo va a empujar? ¿Para qué lo va a cuestionar? ¿Para qué va a tratar de socavar eso? Si eso se lo dio Dios, nadie se lo puede quitar. Y el problema es que puede ser usted hallado peleando con Dios, metiéndose con los propósitos de Dios. Su presencia estará contigo siempre que tú ejecutes su llamado. O sea, siempre que tú estés haciendo, óyeme bien, siempre que tú estés haciendo aquello para lo cual Dios te llamó, Dios está contigo. Y tu vida, tus fallas, tus errores, eso lo trata Dios contigo, aparte. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Si Dios te llamó a cantar, siempre que cantes Dios va a estar contigo. Sí, pero es que yo hice esto, y hice lo otro, y hice aquello. De eso se va a encargar Dios. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tienes un problema, si tienes una dificultad, no estoy hablando de que estés ministrando en pecado, yo estoy hablando de todas las falencias, las debilidades, los fracasos humanos que en un momento dado nos hacen creer que no somos competentes para el llamado. Siempre que yo esté haciendo lo que Dios me mandó a hacer, Dios está conmigo. Dios está conmigo. El problema es cuando yo estoy haciendo algo que Dios no me mandó a hacer. El problema es cuando yo me dedico a hacer algo que Dios no me mandó a hacer. El problema es cuando yo quiero usurpar en un lugar que no es para mí. El problema es cuando quiero evadir el llamado como Jonás. Yo me quiero ir para Tarsis porque allá en Tarsis la paso chévere. Y quiero ir a lo más profundo del barco para que no me moleste nadie. Y de allá te va a sacar Dios con una tormenta. Y si te tiran al agua te va a tragar un pez. O sea, siempre que tú no estés obedeciendo, tu llamado te va a ir mal. Y lo demás no tiene nada que ver. O sea, cómo estás y en qué circunstancia estás, si estás espiritual o si estás carnal, eso es otro asunto que Dios trata de otra manera. Aquí estamos hablando del llamado. Si tú estás en Nínive porque Dios te dijo ve a Nínive, te va a ir bien. Así los habitantes de Nínive piquen gente y cocinen gente. Te va bien. ¿Por qué? Porque Dios te mandó para Nínive y estás en Nínive. Pero si te vas para Tarsis en un crucero de primera clase, el mar te va a tragar. Porque a ti no te mandaron para Tarsis. Porque estás tratando de huir de tu llamado. Eso es algo que es elemental. Nadie puede vivir en contra de los designios que Dios hace y que están por encima de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestras circunstancias. Entonces,
lo primero que Dios te da es su protección, su respaldo, su cuidado. Y lo segundo que Dios te da es un mensaje. Escucha bien. Lo segundo que Dios te da es un mensaje. Y quiero ser clara. Como iglesia, a todos Dios nos ha dado un mensaje, que es el Evangelio. A todos. Como iglesia. Todo el que ha escuchado el Evangelio ya tiene un mensaje. Y es un mensaje de Dios y es un mensaje para un lugar donde Dios nos ha mandado. Te pongo el ejemplo de la mujer samaritana. La mujer samaritana habló con Jesús y Jesús solamente le dijo: yo soy ese Mesías. Ella le dijo: sabemos que vendrá un Mesías que nos va a aclarar todas las cosas, después de una conversación larga que no vamos a contar ahora. Y ella le dice: sabemos que vendrá el Mesías. Y Jesús dice: yo soy el Mesías, el que está hablando contigo ahora. Esa mujer tira el cántaro de agua y sale corriendo a llevar ese mensaje a todos los hombres de Samaria. Recibido el mensaje, llevado el mensaje. Como iglesia, todos tenemos un mensaje. Piensa en eso. Lo primero que hace Dios cuando te llama es darte un mensaje. Y el mensaje no es para que te apacientes a ti mismo, sino para que lo expongas, lo compartas. Pero si Dios te llama en particular al servir, a servir de tiempo completo, te da un mensaje para que lo prediques de tiempo completo. Si tú no tienes mensaje, es porque Dios no te ha llamado. Si tú no tienes mensaje, Dios no te ha llamado, porque Dios no llama a la gente a estar, ser y existir. Dios no llama a la gente a gritar, a saltar, ni a brincar. Dios llama a las personas y en el mismo llamado le da el mensaje. Revise todos los llamamientos que hay en la Biblia y Dios hace que se traguen la palabra de Dios. Y ese proceso de recibir el mensaje de Dios no necesariamente es un momento y un instante de un trance profético. No, señor. No, señor. Dios te dice: ven y estudia mi palabra. Tiene que haber preparación. El hombre más grande del Nuevo Testamento, después de Jesucristo, evidentemente, el que cargó con el mensaje más grande y más profundo, después de Jesús, el mensaje más fuerte, poderoso, profundo, lo tenía el apóstol Pablo. Dios se lo dio al apóstol Pablo. Y si usted lee la vida del apóstol Pablo, él no salió corriendo así como la mujer samaritana, porque la mujer samaritana recibió un mensaje pequeño y sencillo, pero ella fue fiel en transmitirlo a todos y fue la primera evangelista. Gústele a quien le gústele y fastidíele a quien le fastidie, la mujer samaritana fue la primera evangelista de Samaria y se ganó un puñado de hombres para el Señor Jesucristo, que nada más con el cuento que ella echó vinieron inmediatamente, no después de largas jornadas de ayuno y oración como han venido muchos de los que hoy están aquí. Así que ministerio poderoso. Con una sola frase de Jesús se puede alcanzar una población. No importa si es hombre o si es mujer. El poder está en que yo dije lo que Jesús dijo, lo que Jesús me mandó a decir. Pero el apóstol Pablo recibió un mensajón, o sea, un mensajón muy grande. Un tremendo mensaje. O sea, él recibió unos papiros, unos rollos, él recibió una revelación. Hermano, era tan grande la revelación del apóstol Pablo que él terminó diciendo que todas sus humillaciones habían venido a su vida para que la multitud de esas revelaciones no lo volviera altivo, no lo volviera arrogante.
Y si no, mire todo lo que él escribe, que aquí nos podemos, mire, aquí nos podemos morir y nunca vamos a llegar a lo más profundo de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia que Dios le regaló al apóstol Pablo. Pero lo importante es que él tenía un mensaje y él no salió corriendo desde el primer día que se encontró, que el Señor Jesucristo lo encontró en el camino. Él no salió corriendo como loco. Él fue a un proceso de formación. Duró 3 años formándose en el desierto. Los discípulos que conformaron la iglesia a la cual pertenecemos hoy nosotros, los 12 discípulos tuvieron un intensivo con el Señor Jesucristo, donde dejaron sus negocios, donde dejaron sus barcas, donde dejaron sus redes y aún hasta su familia abandonada, entre comillas, porque Jesús no desampara la familia de ningún siervo de Dios. Pero ellos le dijeron sí a Jesús de manera incondicional. Mateo se levanta del puesto y dice, ahí voy. Pedro suelta las redes y dice, ahí voy. Sin ningún problema, sin ningún conflicto. ¿Qué hizo Jesús con los que le dijeron, ay, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, no, pero primero yo te seguiré a donde tú quieras que vaya. Y le dice, pero abre el ojo porque las zorras tienen madrigueras, los cuervos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que si tú me quieres seguir para asegurarte una vida de prosperidad, mejor quédate donde estás. Si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Si alguno no aborrece a su mamá, a su papá y aún todo lo que tiene, no es digno, no es digno, no es digno, no es digno. ¿Qué es lo que tú estás negociando por seguir a Jesús? Lo que sea que estés negociando, no es digno de Jesús. No es digno. El llamado es suelta y vamos. Eso es el llamado. Y si tú no tienes ese sentir, una de dos, o eres desobediente o no tienes llamado. Porque personalmente yo creo que el llamado hace todo eso. Que el llamado hace que yo vea todo lo que amo como de menor valor que el mismo llamado. O sea, a mí no me tienen que convencer años tras años de que es mejor servir a Cristo. Sí conocí a Cristo. A mí no me tienen que convencer de que es mejor servirle a Cristo que servirle a mis hijos. No, yo les he servido a ambos. Yo le he servido a mis hijos y le he servido a mi esposo y le he servido a Cristo. Y de los tres, al que mejor le he servido, al que mejor me ha pagado, es al Señor Jesucristo. Y mis hijos están vivos y mi marido está en el cielo. Nada he perdido por servir al Señor. Al contrario, en Él todo es ganancia. Pero cuando abrazamos, ay, mi hijito, ay, mi marido, ay, mi negocio, ay, mi trabajo, ay, mi no sé qué. Yo no sé qué será eso. Yo no tengo doctrina para eso. Yo no sé cómo explicar eso. No sé cómo alguien puede desobedecer un llamado. Porque es que el llamado no es, vente para acá un momentico. No, Dios no llama a la gente así. Hay una mujer que es, no voy a decir su nombre porque es un ministerio así bastante embolatado, pero ella escribe en su libro que su vida, cuando trataba de huir de su llamado, se convirtió en un túnel sin salida. O sea, es más, ella dice que ella, caminando por las calles de Estados Unidos, se metió como en una cuadra, o sea, cruzó por una cuadra y cuando se dio cuenta, son esas cuadras así como de bolsillo, oscuras, y no había nada. Y ella se quedó en la mitad de esa cuadra, la cuadra no tenía para dónde coger, no era cuadra, era un bolsillo. Y Dios le dijo, así es tu vida. No hay salida, no hay opciones, no hay nada. Si Dios te llama, tú obedeces. Es lo demás, yo no lo entiendo. Por eso yo a veces dudo del llamado de las personas que tienen el coraje, el valor y la fuerza para decir,
espérate un momentico que voy mañana. Eso yo personalmente no lo entiendo. Pero tú, hoy, esta mañana, en tu comunión con Dios y en tu experiencia con Dios, sabrás si es que Dios no te ha llamado o si es que tú no has obedecido. Ya eso te lo dejo a tu conciencia, a tu capacidad de análisis. El llamado es un llamado a aportar un mensaje. Dios al que llama le da un mensaje. Ven conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Yo quiero que miremos el llamado de Ezequiel, que es bien interesante también. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Y leemos hasta el 3, 4. Vamos a leer algo largo. Ezequiel, versículo 8. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, voy a leer solamente la parte, el momento en el que Dios le entrega el mensaje a Ezequiel. Ezequiel 2, 8, dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, mira lo que dice, abre tu boca y cómete lo que te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, o sea, mensaje largo. Y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, mensaje de juicio. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. O sea, el mensaje no te tiene que llegar aquí a la cabecita. El mensaje no tiene que ser un curso doctrinal. El mensaje tiene que bajar a lo más profundo de tus entrañas. De tus entrañas. Y dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Con mis palabras. Si Dios te llama, tú no tienes que estar inventando lo que Dios te mandó a decir. No tienes que estar inventando. Si Dios te llama, lo primero que va a hacer es que te va a dar un mensaje. Escucha, nosotros estudiamos homilética, estudiamos la Biblia, pedimos oración, pero no estamos pidiendo el mensaje. El mensaje ya lo tengo. Yo enseño homilética o aprendo homilética o me aprendo la Biblia o estudio la Biblia o busco la mejor manera de predicar para poder dar fielmente, hábilmente el mensaje. Pero el mensaje o lo tienes o no lo tienes. O lo tienes o no lo tienes. La homilética te sirve para que lo puedas comunicar correctamente. Porque Dios es un Dios de orden, de estructura, y hay cosas que Dios nos deja a nosotros. La capacidad de hablar, la capacidad de estructurar, la capacidad de enseñar. La Biblia dice que el siervo de Dios debe ser apto para enseñar, es decir, que debe tener cualidades de maestro para que pueda enseñar correctamente el mensaje que Dios le dio. El mensaje que Dios le dio. Así que o tienes mensaje o no tienes mensaje. Así de sencillo. El apóstol Pablo tenía un mensaje. Tenía un mensaje. Además del mensaje tenía una preparación. Pero además de que tenía el mensaje y además de que tenía la preparación, él sabía que necesitaba oración. Y yo quiero que vengas conmigo a Efesios. En Efesios capítulo 6, mira cómo él pide. Efesios 6, 18. El apóstol Pablo pide que oremos. Guerra espiritual. Efesios 6, 18. Y dice: orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y dice el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo es embajador del evangelio. El evangelio es algo que Dios le dio. Es algo que es muy profundo y él lo tiene en lo más profundo de su ser, de sus entrañas. Él tiene una comprensión clara de su mensaje. Él tiene una comprensión clara de lo que tiene que decir, de lo que tiene que transmitir. Pero él necesita que la iglesia ore por él para que él encuentre las palabras correctas, las palabras adecuadas y el denuedo que necesita para enfrentar a tantos opositores. Eso es diferente. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios nos ayude para encontrar las palabras correctas, para elaborar el mensaje con la estructura correcta, para elaborar las frases correctas. Y todo eso tiene que ver con muchas cosas, con el público, con el propósito, con muchísimas cosas. Ahí es donde necesitamos oración, ahí es donde necesitamos preparación, ahí es donde necesitamos estudio, ahí es donde necesitamos escudriñar. Pero repito, si eres mensajero de Dios, Dios te ha tenido que dar un mensaje. Aquí la gente piensa, cree, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento, que yo debo, eso me pasaba antes, ya eso no pasa aquí, mentira, eso pasaba antes, que yo debo programar a los que saben hablar para predicar. Entonces se supone que si usted está programado por mí, usted está programado para predicar, entonces ahora usted no sé cómo va a hacer para predicar si no tiene mensaje. Me imagino que en la mentalidad de esas personas creen que Dios está obligado a revisar mi agenda para decir, para ver a quién fue que programaron para predicar. Ah, bueno, entonces vamos a mandarle el mensaje. Eso es bien estúpido. Eso va en contra de la soberanía de Dios. Eso es un insulto para Dios. Usted tiene que tener un mensaje. Hermano, y el que tiene un mensaje, eso se nota, hermano. Es que eso se nota, porque es que uno no puede estar con Dios, tragarse un mensaje de parte de Dios y que nadie se dé cuenta. Eso se nota. El que tiene un mensaje, la boca se le abre, o sea, eso está que sale. El apóstol Pablo tenía un mensaje, pero necesitaba prepararse para poder expresar ese mensaje. Continuemos con el llamado de Jeremías. Ahora, además de que Jeremías tiene la protección de Dios, el respaldo de Dios, la presencia de Dios incondicional, la presencia de Dios respaldando a Jeremías tiene que ver con que Dios está respaldándose a sí mismo. ¿Cuándo escogió Dios a Jeremías? Antes de formar a Jeremías. Luego, en la mitad del camino no puede decir, no ve, Jeremías se me embolató y ya yo no voy a respaldar a Jeremías cuando predique. No. Su decisión fue antes. Su decisión fue cuando lo conoció. Cuando te conocí, dice, antes de que te conociera y cuando te conocí. Así que Dios siempre va a respaldar al que llamó. Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Siempre va a respaldar su mensaje. Preocúpate de que el mensaje que tienes te lo haya dado Dios. Y así no tiemblas ni te asustas. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo demás, arréglalo aparte a solas con Dios. Ahora, en el llamado de Jeremías, los llamados también tienen propósitos específicos. No todo el mundo es llamado a lo mismo.
Los llamados tienen propósitos específicos. La multiforme sabiduría de Dios es la que diseña los llamados antes de que nosotros existiésemos, antes de que estuviésemos en esta tierra. El propósito del llamado está en la mente y en el corazón de Dios, no en la mente y en el corazón mío. ¿Qué quería hacer Dios con Israel a través de Jeremías? Miren cómo dice, yo quiero que vayamos a la primera parte donde dice en el versículo 5, antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Esa frase a mí me encanta porque lo que quiere decir Dios es que Jeremías fue un regalo para las naciones. Fue un profeta que en su momento histórico fue enviado a Israel para hacer algo específico en el momento histórico y espiritual que estaba viviendo Israel. Pero fue un regalo para todas las naciones. Y en todas las naciones del mundo, ¿cómo nos edifica la vida de Jeremías y el mensaje de Jeremías? Porque tendríamos que hacer otro sermón para yo explicarles que el mensaje y la vida se juntan. Y que la vida misma del profeta proclama el mismo mensaje que sale de la boca del profeta. Y hoy en día todas las naciones que se vuelven a Cristo tienen que ir al profeta Jeremías y conocer su historia, y conocer su llanto, y conocer su dolor, y escuchar sus palabras. Te di como profeta a las naciones. Los propósitos del llamado están en la mente y en el corazón de Dios. Ahora, no siempre son los nuestros. Nosotros, en este momento histórico en el que estamos viviendo, estamos convencidos que a todo el que Dios llama es para que haga una tremenda iglesia, una mega iglesia y la llene de gente. Nosotros somos así de simples, así de superficiales. O sea, si Dios me llama, como decían en mi época, decían, es que Dios me tiene para grandes cosas. O sea, grandes cosas, yo me uso multitud de gente. O sea, tú vas a fundar una mega iglesia. Casi siempre la gente que tiene llamado piensa en eso. Piensa en eso. Bueno, aquí está el propósito del llamado de Jeremías, que es bastante sorpresivo. En el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El pueblo de Israel, en el momento en que Dios levanta al profeta Jeremías, es un momento histórico de muchísimo pecado, de muchísima idolatría, de muchísima maldad. Y el mensaje de Jeremías sería un mensaje de juicio, de ayes, de dolor. Y a través del mensaje de Jeremías y durante el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel iba a ser arrancado de su tierra. Todas aquellas monumentos religiosos que eran su orgullo espiritual, como el templo, las ofrendas y el poco estatuas, todas iban a ser destruidas y quemadas. Él iba a arrancar el orgullo, la arrogancia y la confianza que tenía el pueblo de Israel en el templo. Jeremías fue encargado de arrancar eso. Pero qué lindo que después de que todo eso fue arrancado, nosotros encontramos a Daniel. Precisamente en la época en que Daniel hacía este ayuno que nosotros estamos haciendo. Y Daniel dice, yo miraba atentamente en el libro de Jeremías, donde Jeremías nos decía que las desolaciones de Israel iban a durar 70 años. Y la profecía de Jeremías es la que le otorga una luz a Daniel para pensar y descubrir que ahora viene el tiempo de plantar nuevamente a Israel. Hermano, es espectacular. Él supo, él entendió. No entendió. No, eso está muy grande, eso está en la mente de Dios. Eso está en el corazón de Dios.
muchas veces somos llamados a hacer algo que no queremos. Como por ejemplo Jonás no quería que se convirtiera Nínive y se convirtieron todos. Hasta las vacas y los perros ayunaron en Nínive porque Jonás predicó y de mala gana, sin homilética, sin hermenéutica, sin estructura, el peor sermón del siglo, pero el más fructífero porque un pueblo entero se convirtió. Pero nosotros nos vamos a los profetas Jeremías y al gran Isaías, que es una joya literaria. Y la Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie creyó. Y cuando Dios lo llama, no le dice a Jeremías, uy, Jeremías, tú vas a tener un avivamiento. Uy, cuando llama a Isaías, no le dice, uy, Isaías, tú vas a ser el profeta más grande de todos los tiempos, Isaías. Nosotros hoy creemos que Isaías es el más grande, el primero, el profeta mesiánico. Y Dios no le dijo, uy, Isaías, tú vas a ser el profeta mesiánico, mira, tus libros van a quedar en toda la mitad de la Biblia. Eso todo el mundo va a tener que ver con Isaías. El capítulo 53 que vas a escribir se lo va a aprender todo el mundo de memoria. ¿Quién recuerda qué fue lo que Dios le dijo a Isaías? Anda y predícale a este pueblo para que se le endurezcan los oídos, se le endurezca el corazón y se vuelva como de piedra y se enferme y no se salven ni se arrepientan. Isaías dice, ¿y yo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer eso? Y le dice Dios, hasta que las ciudades estén arrasadas, hasta que se acabe todo, hasta que desaparezca Israel. Tú vas a durar 60 años de tu vida predicándole a un pueblo que nunca se va a arrepentir, que nunca te va a oír. Es que el llamado, ¿cómo es que es el llamado? ¿A qué es que Dios nos llama? A que se cumplan nuestros sueños. Porque es que aquí no fue así. Es que ¿quién soñó con un Israel destruido, quemado y arrasado? ¿Quién ha soñado con un ministerio en el que nadie se convierta? Y que lo terminen serruchando por la mitad. Nadie, eso no está en el sueño de nadie, de ninguna cabeza. ¿Llamados a qué? ¿Llamados a qué? Yo te voy a decir exactamente, según todo esto que está en la Biblia, en qué consiste el llamado, para que te dirijas hacia la dirección correcta. Jeremías 23, ahí mismo vamos a Jeremías 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías 23, 16. No escuché, bueno, quiero hacer un paréntesis para que entendamos los que nunca han leído al profeta Jeremías. En la época en que Dios levantó a Jeremías, había muchísimos falsos profetas. Son los falsos profetas que abundan en estos tiempos, que cuando uno va a ellos, no importa que uno sea el más perverso, pecador, depravado, le van a decir que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que todo lo que visualices, que todo lo que confieses es tuyo, que todo lo que pise la planta de tus pies, que declares, que decretes, que reprendas, que tú eres Dios, en otras palabras. Entonces, esos profetas son viejos. En la época de Jeremías estaban ahí. ¿Y qué era lo que pasaba? Por eso quiero que entendamos que la parte esencial de nuestro llamado es a estar en intimidad con Dios. Sin eso no hay llamado. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, tendrán paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, o sea, cualquiera que quiere hacer lo que le da la gana. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Haz lo que te dé la gana para ver si no va a venir ruina sobre tu vida. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa es la pregunta. ¿A quién ha llamado Dios? A su secreto, a su secreto. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos.
Pero está diciendo Jeremías, pero es que nadie sabe que Dios está bravo, nadie sabe que el Señor está enojado, nadie sabe que todas las cosas que hay en esta tierra van a ser destruidas porque la tierra está llena de injusticia, de maldad, de mentira, de robo, de sangre y de todo tipo de depravaciones. Nadie sabe que hay un Dios en el cielo y que en la Biblia está decretado el final de esta tierra. Es que nadie ha estado en su presencia. Eso es lo que está preguntando Jeremías. Pero ¿qué hacen los profetas que dicen, que hablan de parte de Dios, diciendo que seremos prosperados, que seremos bendecidos y que no nos va a pasar nada malo? ¿De qué Dios están hablando y de dónde sacaron semejante locura? De que Dios se va a quedar con los brazos cruzados mientras violan niños, mientras matan gente inocente, mientras abusan del poder, mientras todos mienten, delinquen y demás. Además, dicen que Dios ha dicho, profanando su nombre, y Dios no ha dicho nada. ¿A quién se le ocurrió que Dios es tonto? Dice el versículo 20, no se apartará el furor del Señor hasta que Él lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días, o sea, en estos, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo que tú tienes que traer al pueblo de Dios son las palabras que Dios te dé en el secreto. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. O sea, si tú tienes un sueño, lo que está diciendo aquí la Biblia, a ver, si tú soñaste algo, di yo soñé algo. Pero no digas que Dios dice eso. Ese es tu sueño. Y si es verdad, se cumplirá. Y aquel a quien fuere mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, la paja son los sueños y el trigo es la palabra de Dios. El trigo se siembra y produce fruto. La paja se la lleva el viento. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. O sea, que buscan sermones que Dios le dio a otro, que buscan copiarse de cosas de otro para ahorrarse el trabajito de ir al secreto con Dios, que es lo complicado. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua, o sea, que suavizan el mensaje y dicen que Dios ha dicho eso. He aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y el que escribe esto es Jeremías, precisamente porque él ha entendido en secreto cuál es el mensaje y cuál es la palabra de Dios. ¿Llamados a qué? Llamados a estar en la presencia de Dios. Escucha, llamados a estar en la presencia de Dios, no a inventar cosas. Llamados a estar en la presencia de Dios. El mensaje tiene que salir de la boca de Dios. Jesús dijo,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que tiene que hablar a mi vida es Dios. Y luego yo hablo de parte de Dios lo que Dios ha dicho. Yo tengo que ir a la presencia de Dios porque Él es el que da el mensaje. No me lo puedo inventar. No me lo puedo inventar. Quiero que vengas ahora a Marcos. Marcos, versículo 3. Marcos 3, 14. Aquí Jesús está llamando a sus discípulos. Dice, elección de los 12 apóstoles. Marcos 3, vamos a leer desde el 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. ¿Y a dónde los llamó? Al monte. Subió al monte y los llamó así. Ese así no es que los llamó así, los llamó así. O sea, a él, exacto. Ok. Versículo 14, y estableció a 12, ¿para qué? Y estableció a 12 discípulos, ¿para qué? Para que predicaran, para que sirvieran, para que corrieran, para que saltaran, para estar con él, para estar con él. Llamó a 12 para estar con él. Cuando Juan, que estamos estudiando su primera carta, escribe, dice lo que hemos oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. De eso es que le escribimos, no nos estamos inventando nada. Y se lo escribimos para que ustedes tengan comunión. No hay manera de llevar a una persona a Dios si tú primero no has estado con Dios. Tú no puedes llevar a alguien a donde tú no has ido. No puedes. Por último, quiero compartir lo absurdo de las excusas que puso Jeremías y que han puesto todos los hombres de Dios y que de pronto podemos colocar nosotros. La primera excusa de Jeremías, ¿dónde está Jeremías? Ya lo busco. La primera excusa de Jeremías es, Señor, yo no sé hablar. Y yo dije, versículo 6, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. He aquí, no sé hablar. Esa es la excusa más común de todos los hombres de Dios en la Biblia. Ay, Señor, yo no sé hablar. Ay, Señor, dijo Moisés, yo siempre he sido torpe de labios. Yo no sé hablar. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el caso de Moisés, en Hechos capítulo 7, versículo 22, que Moisés era poderoso en la palabra, a pesar de que sabemos que era tartamudo. Él resultó ser un hombre poderoso en la palabra. Parece que cuando Dios llama a la gente, tiene cierta inclinación por los gagos, por los tartamudos y por los torpes de habla. Sin embargo, nosotros creemos que cualquier persona que tiene cierta elocuencia y verborrea está llamado por Dios. Esto es lo que nosotros creemos, que hablar mucho es indicativo de llamado. Dios allá en su cabeza piensa diferente. Esta excusa de no sé hablar, nosotros, por ejemplo, podemos saber que Moisés la dio, podemos saber que Jeremías está diciendo lo mismo, pero a veces podemos creer por los escritos del apóstol Pablo, podemos imaginarlo como un hombre supremamente elocuente. Pero si nosotros vamos a una de las cartas del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 6, 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 6, dice el apóstol Pablo, él mismo dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo he demostrado. Él dice que él es tosco en la palabra. Es más, en esa iglesia, en Corintios, se formó una división por causa del liderazgo de 4 hombres que eran supremamente más elocuentes y fluidos en su predicación que el apóstol Pablo. Uno de ellos, Pedro, que es un sanguíneo
que le fluye el habla, y el otro Apolos, del cual se dice también que era un varón poderoso en la palabra. El apóstol Pablo no era como ellos, no era como ellos. Aunque nosotros lo percibimos a través de las cartas, él dice que él era tosco en la palabra. Y además de eso, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 2, y leemos del 1 al 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esta es la iglesia que a algunos les gustaba más Pedro, a otros les gustaba más Apolos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, de tu tartamudez o de tu dificultad de hablar, si Dios te llamó, Dios se encarga. De lo que no se puede encargar es de que tú no estés en su presencia. De eso no se puede encargar. O sea, si tú no estás en la presencia de Dios, ni tienes mensaje, ni tienes unción, ni tienes autoridad, ni tienes nada, porque te toca inventar, te toca regirte por tu imaginación o por los conocimientos que tú tienes, y no tienes mensaje. El problema no es la gaguera, el problema es la falta de intimidad con Dios, el problema es la falta de estar en el secreto. La falta de tiempo, la falta de disposición, la falta de yo no sé de qué más. Excusas, excusas y puras excusas. Dice, yo no sé hablar. Hermano, esa excusa es absurda, porque Dios le está diciendo a Jeremías que el plan de Dios para que Jeremías fuera profeta fue antes de que Dios lo formara. O sea, que Dios es bruto. Diseña a un hombre para que hable, pero lo hace incapaz de hablar. Sabe que el problema de Jeremías aquí no es que no sabe hablar, y es el problema de muchos, es que no saben escuchar. Porque si yo escucho lo que Dios me dice, yo no contesto lo que estoy contestando. Repito, ¿qué dijo Dios? Versículo 5. Antes de que yo te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, y te di, decreté, determiné que serás profeta a las naciones. Y él le dice, Señor, pero yo no sé hablar. ¿Sí ve? No entendió. ¿Por qué? Porque solamente está pensando en esconderse, en excusarse, y no oye. No oye la palabra, que es la que nos da sentido, que es la que nos da propósito, que es la que nos da guía. No oímos. Estamos todo el día ahí, pero no oímos. Oyendo sin escuchar, si es que se pueda expresar de esa manera. Esa excusa es absurda, hermanos, porque Dios nos hizo para hablar. Fuimos creados para hablar. Hermanos, fuimos creados para hablar. La región cerebral del lenguaje es la que diferencia el cerebro de un mono de un hombre. Es una de las razones por las cuales la teoría de la evolución colapsa, porque en los monos no existe la región que los neurólogos reconocen en el cerebro, en todo el mapa del cerebro. Hay una región del lenguaje, de tal manera que si usted tiene una isquemia y una gotica de sangre toca la región del lenguaje, usted queda hablando al revés o sin hablar. Nosotros fuimos diseñados para hablar, y la imagen de Dios en nosotros se plasma en que hablamos. Ningún animal habla. Dios es el que habla, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. El libro de Proverbios dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
Y entonces inventamos que podemos crear cosas como Dios. No, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua que proclama el evangelio de la gloria de Dios, que proclama las palabras de Dios, palabras de vida eterna. Mi boca tiene poder para salvar, para libertar, porque Dios me ha hecho un ser hablante y ha puesto en mi boca su palabra. Pero yo también tengo el poder de insultar, de agredir, de criticar, de condenar, de desanimar también. Y tengo que decidir cada día qué hago con mi boca. Pero mi boca es una fuente de vida, porque en ella Dios ha puesto su palabra. Su palabra. Así que usted tiene boca y tiene la palabra. Usted tiene que hablar. Hable. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán en el jardín del Edén? Porque es que nadie sabe qué fue lo que pasó y por qué Adán pecó si la que pecó fue Eva. Pues Adán pecó porque no habló. Porque él estaba ahí al lado de Eva y no habló. El hombre que no habla no cumple el propósito de Dios. Así que ningún hombre debe decir yo no sé hablar, porque fuiste creado para hablar. Segunda excusa, yo soy muy joven. Yo soy muy joven. Mire, hermano, David derrotó a Goliat siendo casi un niño, quizás 13, 14 años. Daniel desafió al imperio romano, lo venció y superó 3 imperios más a los 14 años, 15 años quizás. Los grandes predicadores, Spurgeon, Edwards, todos comenzaron su ministerio a los 17 años. Pero entonces aquí dirán, bueno, es que el problema es ese. El problema es que estoy viejo. Es como si no la gano, la empato. El problema es que estoy viejo. Bueno, les diré que Caleb, después de zapatearse 40 años por un pecado que él no cometió en el desierto, a los 86 años se plantó y dijo, yo estoy tan fuerte como cuando salí de allí de Egipto. Denme el monte ese que tiene los peores gigantes, es donde nadie quiere ir, denme lo que yo voy a acabar con todos esos gigantes. Así que si eres viejo tampoco tienes excusa. Y finalmente, hermano, la excusa verdadera, la excusa real, es que tenemos miedo. Y Dios dice en su palabra, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. La verdadera excusa es que yo no sé hablar, es que eso no es lo mío, es que lo que pasa es que ya estoy viejo, es que lo que pasa es que estoy joven, es que lo que pasa es que no es el tiempo, es que lo que pasa es que no me he graduado. No, la excusa verdadera la sabe Dios, y por eso Dios dice, mira, ni digas que eres niño, ni digas que no sabes hablar, porque todo lo que yo diga, tú lo vas a hacer. Más bien no temas, no temas. Yo estoy contigo, no temas.